Pato, por supuesto, en los controles y a todos quienes nos acompañan esta jornada donde nosotros hablamos de cultura y hoy día no va a ser la excepción porque tenemos dos interesantísimos entrevistados. Vamos a ir adelantando quienes van a acompañarnos en este viernes porque primero vamos a hablar de arte indígena vivo y presente, a través de un curso online que está preparando el Museo Chileno de Arte Precolombino y que en algunos minutitos más nos va a acompañar uno de sus educadores patrimoniales para contarnos en detalle cómo este museo ubicado en Santiago sale fuera de la región y conecta a todas las personas del país. Y después vamos a estar en el mes del libro, porque abril es el mes del libro y vamos más que a revisar la cartelera de actividades, que por supuesto ustedes estarán al tanto de todo lo que está pasando en la región en torno a la celebración, vamos a conversar de literatura. ¿Qué preferirá la gente de la cuenca? ¿Qué estarán leyendo? ¿Irán a las librerías? Vamos a conversar ahí con un queridísimo librero de Frutillar de la Librería de Fuego que nos va a estar también acompañando para irnos contando a propósito de estas costumbres culturales que se ven en la región de los lagos. Sí, pues cómo ha ido evolucionando el consumo de libros. Ya lo hemos conversado otras veces con invitados afines. Eh, ya hoy día están estas plataformas digitales para la lectura en una tablet, en un dispositivo. Ya el libro ha ido quedando en un segundo plano. Sin embargo, todavía hay románticos que prefieren el libro con olor a tinta y papel y efectivamente eso sigue vigente en muchas librerías. Y es interesante preguntar eso, ¿ah? Respecto de qué tan buen negocio es tener una librería hoy día. Me imagino que el tema ha ido cambiando y quizás ofrecen incluso hoy día otro tipo de producto más allá de los tradicionales libros. Oye, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? Papel, Pues totalmente. el papel, ¿no? Sí, pero sabes que, por ejemplo, me ha pasado con el tema de los diarios, que hubiese preguntado tú hace 5 años y te hubiese dicho el diario papel, 100%. Eh, pero ahora me he ido acostumbrando al diario digital. Eh, Como uno lo tiene en el celular, en el computador, en todas partes, la verdad que no agarro un diario de papel hace mucho rato. Creo que la última vez lo agarré para prender la parrilla, no, no para, no para leerlo. Y estoy tan habituado ahora a lo digital de lectura de diario, es que eh, casi parto el día mirando el diario en el celular y después hago otras cosas. Como que me he ido acostumbrando a lo digital, en el diario, no en los libros. Bueno, nosotros dos nos hemos confesado como personas muy antiguas, ¿no? Como de costumbre antiguas de leer el La costumbre diario. antigua, digamos, no somos antiguos. Bueno, para un montón de gente somos antiguos ya. Experimentado, Pero digamos. como les contamos siempre, ¿no? Que tenemos estas costumbres de periodistas viejos ya, por leer el diario, informarnos no por redes sociales. A mí con los diarios me pasa lo mismo que a ti. Creo que ha cambiado mi forma de consumirlo y ahora no pensaría leer un diario en físico, ¿no? Como entre que no hay kioscos, que ya no llegan, no sé, como que uno ya se acostumbró a lo digital, pero yo creo que en los libros me resisto a esa transición. Me gusta el ejercicio y es real, ¿no? Ocupa más espacio, es más caro o al final hay formas de hacerlo de manera pública, también leer libros de papel porque uno en la región de los lagos al menos tiene excelentes librerías para poder tener esos libros, pero yo prefiero leer de papel. Y quizás lo otro que ha afectado al consumo de los diarios papel tiene que ver con el producto en sí, ¿ah? Con la cantidad de hojas que traen los diarios hoy día. Todos, el Yanqui o el Mercurio, la tercera que ya no llega a regiones, y se van acabando las alternativas. Em, Porque antes era don diarios, era un diario que pesaba, y uno sabía que podía estar ahí buena parte del día leyéndolo. Eh, Hoy no, son un par de páginas, lo cual uno lo lee muy rápido,
y uno termina finalmente leyendo lo digital porque ahí encuentra más cosas. Encuentra no solamente el diario, la edición digital, sino que encuentra otro tipo de secciones de contenido y se va cambiando de una plataforma a otra, entonces de un sitio web a otro. Entonces, claro, en el mismo tiempo que antes uno se demoraba en leer un diario, a mí me pasa todos los días antes de salir al aire en la radio. No sé, antes yo podía destinarle media hora, 45 minutos a leer un diario prácticamente entero. Eh, y ahora, ese mismo tiempo y quizás menos, eh, hago una especie de escaneo por todos los diarios y quedo informado en 20 minutos, 15 minutos. Y además esta posibilidad, ¿no? que da de ir profundizando en las noticias en las que uno quiere profundizar. Pasaba con los diarios, yo me acuerdo, ¿no? En mis lecturas iniciales, que uno sabía que más o menos tenía que leer de todo, pero también, honestamente, el tiempo que uno le dedicaba a una sección o a otra del diario dependía de sus intereses. O sea, yo me devoraba política y economía la titulareaba, por ejemplo, ¿no? Y Claro. capaz que policial la pasaba por alto y me detenía en deporte. Uno va teniendo como comportamientos respecto a lo que le gusta leer y hay una pregunta que no sé si a ti te hacen, pero a mí me toca responder bastante y tiene que ver con cómo me informo. Eh, Gente que no es periodista me pregunta bastante a menudo cuáles son mis fuentes de información para yo poder leer de las noticias de las que estoy actualizada. Y yo creo que hago exactamente lo mismo que dices tú. Bueno, primero, si estoy en el auto, prendo la radio. Y en la radio uno Sí. ya tiene la posibilidad de hacerse un panorama general de lo que está ocurriendo en el día, de los principales análisis. Hay programas regalones ya que uno entiende los ritmos y las noticias en las que se Mm, profundiza. los Y horarios. con esos, claro, y con esos primeros grandes titulares y temas, al menos yo hago una bajada por diferentes medios para poderme armar una imagen más global de lo que está pasando en ese cuadro. Y a mí, por lo menos, a una persona que le gusta estar informada como yo, es una práctica que me sirve. Ahora hay un par de medios que están apostando por lo que tú decías y que de alguna manera yo creo que siempre ese fue el camino. De hecho, yo estando en el diario más de alguna vez traté de empujarlo, pero al final priman decisiones más nacionales, más que locales. Eh, el periodismo de nichos, de apuntar a ciertos públicos. Yo creo que eso venía siendo una tendencia y hoy día se ratifica más aún. Hoy, por ejemplo, el diario financiero yo creo que hace un muy buen ejercicio en aquel sentido, porque lejos de lo que usted puede imaginar, que el diario financiero pudiese llegar a ser solamente un diario económico, la verdad que es bastante más que eso. Y tiene, la última vez que yo tuve una reunión con ellos, me parece, o alguien me entregó el dato exacto de la cantidad de newsletters que generan a la semana de temas específicos. Creo que son 23, o algo así, uno más, uno menos. Imagínate, 23 tipos de contenidos para públicos distintos. Y tú te puedes suscribir gratuitamente en un comienzo, después ya obviamente tenés que cancelar, de acuerdo a tus intereses. Por ejemplo, si te interesa el desarrollo sostenible, hay un newsletter vinculado a los temas económicos sostenibles, por ejemplo. Si te interesa la innovación, la tecnología, hay un newsletter vinculado a los temas de innovación, tecnología. Si te interesa el marketing y la publicidad, hay otro. Y así finalmente uno va segmentando y va escogiendo lo que quiere leer de los temas que le interesan y se va armando su propia mirada. Y hoy, ante la crisis de los diarios, tampoco hay muchos diarios con los cuales uno pueda eh, escoger entre uno y otro. Tengo una hija que está estudiando ahora comunicación estratégica en Santiago y le decía a un profesor el otro día que tenía que leer un par de medios y le nombraba a La Tercera, por ejemplo, El País y El Periodista. Con eso estaba bien, le decía el profe en la universidad. Entonces, pasa eso, que finalmente tampoco hay mucho más. Claro, uno podría ser el Mercurio, eh, y por ahí está, ¿o no? El mostrador, quizás, no sé, algún portal de Emol, no sé. La oferta es bastante escasa respecto a lo que había antes. A mí me pasa, bueno, sí, yo te encuentro toda la razón, como, y además.
le sumaría a esa recomendación, en el consejo que nadie me pidió, yo creo que las cartas al Mercurio siguen siendo un lugar donde se anticipan los temas, Roberto, ¿no? Lo que va a Sí, ser noticia. yo creo que es la parte más Eh, influyente del Mercurio. como un antiguo, mi formador periodístico, un gran periodista de este país, Juan Pablo Cárdenas, siempre me decía, no pases de largo jamás las cartas del Mercurio ni el obituario, porque es ahí donde se definen las cosas que van a pasar la semana que vienen. Y fue sin lugar a duda uno de mis consejos más importantes para poder ser editora de medios de comunicación y poder ser una periodista informada, ¿no? Porque ahí está la opinión, eso que sale de la guata, eso que alguien molesta, que alguien tiene ganas de decir y, eh, y se va desarrollando, ¿no? Esta primera idea de que capaz que hay algo que el periodismo no está viendo, es como la medición del pulso ciudadano, creo yo, estas instancias de las cartas. Sí, y una instancia un poco más reflexiva que un comentario en Twitter o responder a alguna encuesta que tienen muchas encuestas en los medios de comunicación. Y eso se da, diría yo, particularmente en el Mercurio Sí, yo creo y, que es y de opinar. Porque, sabes que en regiones no se da tanto. Yo, cuando estaba en el diario, costaba llenar la sección de las cartas al director. No siempre la gente escribía todos los días con la habitualidad que uno quisiera. Y finalmente también pasa que en regiones terminan siendo dos o tres lectores que son los más asiduos y fervientes redactores de cartas. Y tú puedes hacer el ejercicio hoy día de revisar el Yankee en una semana y te vas a encontrar con un par de nombres que se repiten dos o tres veces a la semana, que escriben y opinan de todo el amplio abanico de temas que hay en la actualidad. podríamos recopilar un epistolario después de aquellas Claro. voces más importantes de las regiones. Vamos ya a empezar de lleno con nuestros temas culturales, Roberto. Quiero que saludemos a nuestro entrevistado. Vamos a ver ahí si ya nos puede escuchar. Si nos está escuchando, lo vemos ahí medio como tratando de... No ahí está, perfecto. Diego Artigas, Diego, arqueólogo, docente, parte del equipo de educación del Museo Chileno de Arte Precolombino, hoy nuestro entrevistado, porque a propósito de esto entre las regiones y Santiago, que no es algo que particularmente nos enorgullezca, una de las diferencias tiene que ver con la cantidad de museos que existen en el país. Y uno de estos museos, el Museo Chileno de Arte Precolombino, tiene un brazo de cursos online para que no solo todas las personas de regiones, sino todas las personas que quieran sumarse puedan ser parte de la oferta programática del museo a través de conversaciones especialistas en torno, por supuesto, a sus temas de interés y en este caso de este curso en línea de arte indígena, Roberto, llamado Estéticas, Debates y Reflexiones desde los Pueblos. Saludamos a Diego que nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Bien, bien, súper bien. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Ya, ya, qué bueno. Estaba medio asustado con estos audífonos que no- Que no tiene son medios micrófono. nuevos para mí. Sí, pues no tiene micrófono, entonces es como medio extraño. Pero no, todo bien, todo bien. Oye, Cuéntame. partamos por lo más básico. ¿Qué significa el arte indígena? Más allá de lo que uno puede imaginar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte indígena? O sea, en general cuando estamos hablando de arte en distintos tipos de sociedades, estamos hablando de una forma de expresión. Entonces es fundamental entender que el arte comunica cosas que son propias de cada cultura. ¿Ya? Cuando hablamos de arte occidental, obviamente tiene unas formas particulares que son como muy internas y como muy subjetivas, según se plantea. Y así como cuando hablamos a nivel de- como de la academia, generalmente se habla de que el arte de sociedades tradicionales, que es como el término que se ocupa muchas veces, no funciona de la misma manera que el arte occidental. En la actualidad eso está bastante cuestionado o puede ser muy discutido porque
Y es una de las cosas que a nosotros nos parece que es bien interesante trabajar en esta exposición y en este curso que también yo creo que se va a trabajar profundamente, porque dejamos de pensar, cuando decimos que el arte en las sociedades tradicionales no es tan subjetivo, dejamos de pensar que el artista en las sociedades tradicionales tiene una agencia, tiene una acción sobre su propia arte, ¿ya? Entonces, en la actualidad estamos dándole una vuelta a esta mirada sobre el arte de sociedades tradicionales, el arte de la cultura mapuche, Rapanui, Licanantay, que son las que estamos trabajando acá, en donde los artistas mantienen un fuerte vínculo con la tradición, están hablando de cosas que tienen que ver con su cultura, pero obviamente también hay una expresión personal de cada una de estas personas, de estos artistas, que quiere mostrar al mundo desde su propia mirada, que, que puede ser a veces distinta, no del todo, porque comparte obviamente el lenguaje, con el resto de su propia comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de artistas en sociedades, en culturas como Rapanui, Bicanantay o Mapuche, estamos igual haciendo un acto un poco político de decir que no son artesanos. Yo diría que ese es como el concepto, Claro, la lucha constante entre lo que es la artesanía, una cosa muy tradicional y bla, 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 con hablar directamente de artistas, pues son personas que tienen una agencia sobre lo que ellos están construyendo, pero eso que están construyendo también es parte de una forma de entender el mundo que es distinta a la que tenemos nosotros que estamos más metidos dentro de una sociedad más occidental, ya más desde la ciudad o desde estas miradas mucho más compartidas con Europa, qué sé yo. Eso. Diego, y en ese contexto, ¿no? Porque desde hace varios años ya el Museo Precolombino viene trabajando sobre la importancia de reconocer, y voy a tomar acá el nombre de la exposición de la muestra temporal que hoy día está disponible en el museo, vivos y presentes, ¿no? Pueblos vivos y presentes desde, en este caso, la creación artística. Hay un proceso de un catálogo razonado que es una revisión de la forma en que se entienden las piezas de la colección de estas tres culturas. Eso desemboca en una muestra temporal que en cuatro grandes ejes ordena lo que estamos conversando, ¿no? Como la agencia detrás del artista en piezas que son de museo y en otras que son de creación actual. Y después, en la derivada, todas estas actividades como este curso en línea, donde de lo que estamos conversando es también de la producción actual y de las líneas de debates que los cruzan. ¿Cómo crees tú que ahí, cómo va ese camino de entendimiento de lo que hoy día como museo ustedes están entendiendo como arte indígena y contándole hacia a las personas, pero también cuáles son las líneas principales que cruzan este curso? Uy, a ver, hay varios temas. Em, Mira, el curso se plantea principalmente, en este caso, no, voy a partir desde el principio, disculpe que ando medio disperso hoy día. Ya. Em, el tema del catálogo razonado que se fue trabajando varios años, creo que fueron un proyecto de como 3 años, ya que terminó el año pasado y que se está preparando los últimos líneas para armar estos libros que se van a entregar en el fondo, con la mirada más, más propia local de las piezas que resguarda el museo. Y ahí entra lo que es la mirada desde los Rapanui, la mirada desde los Mapuche, la mirada desde los Licanantay atacameños, ¿ya? Em, Fue un quiebre bastante grande en la mirada que hay sobre cómo se observa una pieza en un museo, que normalmente siempre hay un discurso que viene desde, voy a insistir un poco en eso, desde esta como tradición más desde la ciencia occidental, ¿ya? Puede ser súper discutible cuando uno habla mucho del tema del occidental. Nosotros estamos metidos en América, pero tenemos una herencia que viene muy fuerte desde el hemisferio norte, finalmente, ya de lo que viene a ser
la tradición científica europea o incluso toda la tradición antropológica o histórica de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y eso no lo podemos negar. Entonces, cuando se hace un trabajo de catálogo razonado, esto había sido llevado por Cristian Vargas Payahueque, un tremendo investigador. Él, en el fondo, empieza a compilar la idea general de que las piezas que resguarda el museo también son un objeto que debe ser entendido por nosotros según cómo lo entienden las personas que sabemos que están más vinculadas de una manera que puede ser desde emocional, de una manera más de un vínculo incluso como medio genético, por decirlo de alguna manera, son las personas que hicieron las piezas, ¿ya? No necesariamente tenemos a las personas que hicieron las piezas, porque hay piezas que son muy antiguas, pero hay toda una tradición que continúa hasta ahora y que nosotros tenemos las piezas que son muy antiguas, pero no sé, en Atacama, en San Pedro de Atacama, hay gente que sigue haciendo esas mismas piezas o ha tenido todo un desarrollo sobre cómo se sigue elaborando el tejido, cómo se sigue elaborando el tallado en la madera, etcétera, con las distintas herramientas que hay ahora. Entonces, cuando, cuando se va a entrevistar ya a estas personas, es muy distinto llegar y entrevistarlas directamente. Así como, ¿qué opinas tú de esta pieza? A que esas personas vayan al museo, vean las piezas, las puedan tocar, que es una cosa que fue bien interesante, porque en general las piezas del museo se, ¿cómo se llama? Se trabajan desde la mirada occidental, finalmente. Ya tiene que haber un cierto resguardo, tienen que tomarse con guantes, casi no se pueden tocar, nadie las puede mover mucho, pero cuando llega, no sé, a mí me tocó presenciarlo directamente, creo que tú también probablemente estabas ahí, Paula, cuando pasó, fue un grupo ¿cómo se llama?, de sabios Rapanui, y vieron algunas piezas y reconocieron en esas piezas la pieza que había hecho el abuelo y tomaron la pieza y se pusieron a cantarle a la pieza y a bailar con la pieza, y ahí uno empieza a sentir lo que es de verdad un vínculo, ¿ya? Que nosotros desde nuestra mirada mucho más alejada podemos decir muchas cosas de la pieza, de qué madera está hecha, cuál es la forma que tiene, qué es lo que se ha interpretado a partir de lo que sabemos de los relatos y cosas así, pero llegar a decir, esto lo hizo mi abuelo, tiene hambre o necesita respirar, o qué bueno que estamos nosotros acá para acompañarlo, es una mirada muy distinta y es muy verdadera por lo demás. Entonces, creo que generar ese vínculo es súper necesario porque le da una vida a las piezas que nosotros, desde nuestra mirada, tendemos a perder y que con trabajos anteriores que se habían estado haciendo en el museo, nos estábamos dando cuenta que era necesario empezar a rescatarlo. La idea de que en el mundo americano las piezas son objetos que están vivos, no son objetos abandonados y que son inertes, ¿ya? Por lo tanto, tienen una relación con nosotros, nos afectan a nosotros, ¿ya? Entonces, esa mirada de los pueblos originarios sobre las piezas que nosotros resguardamos es muy necesaria tanto para nosotros, para aprender a tratar estas piezas de una manera distinta, pero también es muy necesaria para el diálogo que tenemos nosotros con los pueblos que son también eh, parte de las piezas que nosotros, insisto, estamos solo resguardando, ¿ya? Nos ocurrió una cosa bien bonita también, que en general las personas que fueron a ver las piezas, que observaron, que dieron sus opiniones, que contaron su historia, salieron un montón de información súper linda, nueva, que no teníamos cómo llegar de otra manera. Ellos a la vez también agradecían mucho que el museo tuviera las piezas en resguardo, porque podían observar piezas que probablemente en otras ocasiones se hubieran o vendido en otra cosa, porque hay que también decirlo, en algunas épocas las distintas poblaciones también se deshicieron de algunas cosas, ¿no? Muchas veces fueron robadas, pero como las personas son únicas, ya hay personas que también vendían las piezas de su familia, ¿ya? Entonces, eh, acá se resguardan piezas
que son importantes dentro de la historia y se están resguardando bastante bien. ¿Ya? Y integrar este relato de otras comunidades, que son las comunidades que hicieron estas piezas o que tienen una historia mucho más vinculada, cercana con estas piezas, resulta súper apasionante, ¿ya? Como que las piezas tienden a revivir con estos relatos. Y sobre el curso, creo que era lo segundo que me había... yo me extiendo mucho, me van a disculpar. Em, sobre el curso, bueno, el curso tiene... corresponde a cuatro, vamos a hacer cuatro clases, donde, donde primero que nada se va a instalar el concepto un poco desde lo que plantea el mismo Cristian Vargas, ¿ya? Que es el historiador del arte, es curador, por lo tanto él tiene una mirada Osornino, sobre... además, tiene un ¿Ah? vínculo precioso. Osornino, además, Ah, Cristian, no, tiene un claro, vínculo precioso con la región. claro. Y el Cristian además tiene una forma de narrar que es maravillosa. Entonces va a ser una clase realmente interesante sobre en la mirada que hay del arte, pero como el Cristian tiene, el Cristian es mapuche, y tiene esta formación de historiador del arte, tiene una mirada bien interesante porque es una mirada que compila estas dos entradas, ¿ya? Entonces, para uno que hay veces que cuando uno escucha a los pueblos mapuches hablando sobre ciertas piezas o a las personas licanantay hablando, uno tiene que como que tratar de acomodar qué es lo que está tratando de decir, no porque sea imposible entenderlo, sino que porque uno tiene la incapacidad de comprender la forma que ellos están mirando la pieza, ¿ya? Y ahí uno se pega un acomodo ya, y después continúa bien. Y el Cristian, como tiene una formación que viene desde la historia del arte, pero él tiene además todo su bagaje desde el mundo mapuche, logra compilar muy, muy bien esa mirada, entonces nos va a dar una primera pincelada eh, muy interesante, muy, muy buena para empezar a entender el arte desde una mirada un poco distinta también, y que creo que es fundamental para poder empezar a conversar. Y luego ya tenemos tres clases, las tres clases siguientes son específicamente asociadas a las distintas culturas que estamos trabajando. Tenemos a Enrique Ngare Temanu, ya que es Rapa Nui, y que él es arqueólogo y él está también trabajando como arqueólogo, los arqueólogos trabajamos sobre objetos. Entonces él tiene esa mirada desde la tradición Rapa Nui sobre cómo mirar los objetos que a nosotros nos llegan o los objetos que nosotros observamos desde la tradición Rapa Nui en la actualidad y que hay muchos detalles que se nos pueden escapar y que obviamente él tiene su mirada desde su propia cultura que también nos va a compartir. Y la tercera clase sería de Jimena Cruz Mamani, que es ella atacameña licanantay y que también investigadora con todo el trabajo, también ella trabaja en un museo allá en el norte con piezas que son licanantay y atacameña. Entonces también tiene esa mirada doble, en donde ella ha trabajado con metodologías más occidentales, científicas, para poder catalogar y todo eso, pero su mirada es una mirada muy desde lo cercano que es para ella toda la vivencia con estas piezas con las cuales se crió desde pequeña. Entonces tiene una mirada muy linda. Y la última clase retomamos con Cristian Vargas para hablar sobre, en el fondo, el arte en mapuche. Y ahí hay temas sobre textilería, sobre cerámica y sobre platería, que de verdad es una maravilla, maravilla, ¿cómo se llama? Poder escucharlo. Después hay una última clase que es como una clase extra, que no es obligatoria, que tiene que ver con ir al museo. Entonces, en el fondo, la gente que puede ir al museo, que es absolutamente invitada ya para poder asistir. Hay gente, otras veces que hemos hecho cursos parecidos con otras temáticas, hay gente que se ha movido de distintas partes de Chile, hay gente que ha llegado incluso así como de extranjero para ir al museo con una visita mediada directamente, en este caso por Cristian Vargas, a la exposición Vivo y Presente. Y esa visita ojalá puedan venir porque es de verdad imperdible. Diego, se nos fue el tiempo, Sí. pero en Uh, 30 segundos, ¿dónde inscribirse? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hacerlo? a ver, el curso cuesta
si no me equivoco, son 45.000 pesos. Son las 4 clases online. ¿Cómo se llama? Y está también el paso para esta visita, que es un día sábado, ya en el mismo museo. Inscribirse en la página del museo. Hay una parte que es como que dice cursos en línea, creo, o algo así. Y ahí está todo el, ¿cómo se llama? Hay que seguir los pasos, es bastante sencillo, para poder inscribirse ¿cómo se llama? Sin correr ningún riesgo. Llega un correo de vuelta con la inscripción, con el link. Ya después nosotros nos vamos comunicando con toda la gente que se ha inscrito, enviando también los links más actualizados, si es que de repente hay algún cambio, y les vamos mandando bibliografía. Y hay una constante comunicación entre la gente del museo con la gente que se va inscribiendo. La gente que es amiga del museo tiene un descuento en la cuota, ya de un 20%. Y también voy a dar el dato que si hay personas que son cuidadoras, ya hay un cupo también para personas cuidadoras que pueden asistir al curso de manera gratuita. Ya tienen que presentar el carnet de cuidador, y eso es una alianza que tenemos con todo este trabajo que se está haciendo sobre el tema de cuidados, que nos parece que también es bien, bien importante. Eso. Diego Artigas, arqueólogo y educador patrimonial, muchas gracias por recibirnos, que les vaya fantástico con el curso. No, gracias a ustedes. Ya. Que estés bien. Nos vemos. Lo importante, más que lo urgente, en Dará que hablar.